Dicen que el heroísmo es una virtud exclusivamente humana, que en la guerra los animales son solo daños colaterales, bestias que actúan por puro instinto de fuga cuando escuchan el primer disparo. Pero esa es una mentira absoluta. En octubre de 1918, en medio del infierno más sangriento de la Primera Guerra Mundial, la tecnología más avanzada del ejército de los Estados Unidos falló. Las radios callaron, los teléfonos murieron y 500 hombres quedaron atrapados en una trampa mortal, siendo masacrados por su propia artillería. Cuando los generales se quedaron sin opciones y los soldados perdieron la esperanza, el destino de todo un batallón cayó sobre los hombros, o mejor dicho, sobre las alas, de un ser de apenas medio kilo. Esta no es una historia bonita sobre la naturaleza. Es la crónica brutal de Cherami, una paloma que, con el pecho abierto por una bala, ciega de un ojo y con una pata arrancada de cuajo, desafió a la física y a la muerte para cumplir una misión suicida. Si crees que conoces los límites de la lealtad animal, prepárate, porque lo que hizo este pájaro mutilado va a cambiar para siempre tu forma de ver a la naturaleza. Imaginen por un segundo el escenario. Estamos en octubre de 1918, en los estertores finales de la Primera Guerra Mundial. El lugar, el bosque de Argonne, en Francia. Pero olviden la imagen de un bosque tranquilo. Esto es un cementerio de árboles astillados, barro tóxico y niebla mezclada con gas mostaza. Aquí la visibilidad es nula y la muerte acecha detrás de cada tronco podrido. En medio de este caos geográfico, una unidad de la 77ª División de Infantería de los Estados Unidos cometió un error fatal. Tuvieron demasiado éxito. Liderados por el mayor Charles Whittlesey, un abogado convertido en soldado que cargaba con el peso del mundo en sus hombros, avanzaron con una determinación feroz, rompiendo las líneas enemigas, pero avanzaron tan rápido y tan profundo en el corazón de la oscuridad, que cuando miraron a sus flancos, se dieron cuenta de la terrible verdad. Estaban solos. Las unidades de apoyo se habían quedado atrás. Los alemanes, astutos y conocedores del terreno como nadie, cerraron la brecha detrás de ellos. En cuestión de horas, Whittlesey y sus más de 500 hombres quedaron totalmente aislados. Se ganaron un nombre que pasaría a la historia militar con letras de sangre: el Batallón Perdido. Estaban atrapados en una ladera empinada, una posición tácticamente horrible. Imaginen el sonido constante, ese taca-taca-taca incesante de las ametralladoras Maxim alemanas barriendo la colina, cortando la vegetación y la carne por igual. Los francotiradores enemigos, invisibles y letales, esperaban el más mínimo movimiento. Si un soldado levantaba la cabeza para beber agua de un charco lodoso, era hombre muerto. La situación era, en una palabra, insostenible. No tenían comida. Los suministros médicos se habían agotado hacía días. La munición estaba en las últimas. El frío de octubre calaba hasta los huesos, entumeciendo los dedos que debían apretar los gatillos. El aire olía a cordita, a tierra húmeda y al hedor inconfundible de la descomposición. 500 hombres acurrucados en agujeros cavados con las manos, rezando para no ser el siguiente. Pero, damas y caballeros, en la guerra siempre se puede estar peor. Whittlesey miraba sus mapas con desesperación, sabiendo que estaban rodeados por el enemigo más formidable de Europa. Sin embargo, lo que ni él ni sus hombres sabían era que el verdadero peligro, la guadaña que estaba a punto de caer sobre sus cuellos, no vendría de las trincheras alemanas. El verdadero horror estaba a punto de desatarse desde el cielo, y tendría la firma de sus propios hermanos de armas. En la guerra, un mapa puede ser tan letal como una bayoneta si se lee mal, y eso fue exactamente lo que sucedió. En el cuartel general, a kilómetros de distancia, un oficial trazó una línea en un papel arrugado, convencido de que las coordenadas señalaban una concentración de tropas alemanas. Era un error de cálculo, un fallo humano en medio de la maquinaria de muerte. Esas coordenadas no eran del enemigo, eran el corazón exacto de la posición del batallón perdido. El 4 de octubre, el cielo se abrió, pero no con la luz del sol, sino con el silbido agudo y aterrador de la artillería pesada. Al principio, los hombres de Whittlesey sintieron un alivio momentáneo al escuchar el trueno de los cañones estadounidenses a sus espaldas. Pensaron, por fin el apoyo ha llegado. Están machacando a los alemanes. Esa esperanza duró apenas unos segundos, lo que tardó el primer proyectil en impactar. No cayó en las líneas alemanas, cayó justo en medio de sus trincheras improvisadas. Fue una carnicería instantánea. La tierra estalló en géiseres de fuego, metralla y cuerpos. Imaginen el horror absoluto. La confusión mental de ver que la muerte viene de quienes juraron protegerte. Son los nuestros, gritaban los soldados entre el estruendo, con los rostros cubiertos de tierra y sangre, mirando al cielo con incredulidad y traición.
No había dónde esconderse. Los proyectiles estadounidenses llovían con una precisión diabólica, despedazando hombres que ya estaban al límite de sus fuerzas, destruyendo las pocas defensas que les quedaban. El mayor Whittlesey, agazapado en su puesto de mando, que no era más que un agujero en el barro, veía cómo su unidad era sistemáticamente masacrada por su propia bandera. Cada explosión se sentía como un golpe físico en el estómago. La impotencia era total. Veía a veteranos curtidos llorar de rabia, golpeando el suelo con los puños mientras sus compañeros eran desmembrados a metros de distancia. Era la definición literal del infierno en la tierra, atrapados por los alemanes al frente y bombardeados por los americanos desde atrás. Necesitaban detener esa locura, necesitaban gritarle al mundo que se detuvieran, que los estaban matando. Whittlesey buscó desesperadamente al operador de radio, pero solo encontró estática y silencio. Las líneas telefónicas, esos cables vitales que los conectaban con la salvación, habían sido cortadas por la artillería enemiga o por el propio bombardeo aliado. Estaban sordos y mudos. El estruendo era ensordecedor. El olor a pólvora quemada inunda los pulmones y la certeza de la muerte se asentaba como una losa fría. Si no lograban enviar un mensaje, y rápido, la artillería estadounidense no dejaría ni un solo hombre vivo para que los alemanes lo capturaran. La tecnología moderna les había fallado. Los cables estaban rotos, las radios muertas. En ese momento de desesperación absoluta, cuando la lógica militar se derrumbaba, la supervivencia de 500 hombres dependería de algo mucho más frágil, algo que la guerra moderna parecía haber olvidado. En ese valle de la muerte, la tecnología del siglo XX se había convertido en poco más que chatarra inútil. Sin radios, sin teléfonos, Whittlesey tuvo que recurrir al sacrificio humano. Envió corredores, muchachos jóvenes con piernas rápidas y corazones valientes, para intentar romper el cerco y llevar el mensaje a pie. Pero la tierra de nadie no perdona. Apenas salían de la cobertura, el chasquido seco de los rifles Mauser alemanes silenciaba sus vidas. Uno tras otro, los mensajeros caían abatidos como muñecos de trapo, cegados a sangre fría antes de recorrer 50 metros. Era una sentencia de muerte intentar salir de ahí. Agotadas las opciones humanas y electrónicas, la única esperanza que le quedaba a un batallón del ejército más moderno del mundo era una tecnología milenaria, un remanente de tiempos bíblicos, las palomas mensajeras. El batallón había cargado con jaulas de mimbre a través del barro y el fuego. Dentro, ajenas al odio de los hombres, arrullaban estas aves. Para un soldado moderno, confiar su vida a un pájaro de medio kilo parecía un chiste macabro, pero era la última carta en la baraja. Whittlesey, con las manos temblorosas por la adrenalina y el frío, garabateó las coordenadas desesperadas en pequeños papeles de cebolla. Sacaron a la primera paloma, la lanzaron al aire con una plegaria silenciosa. Pero los alemanes no eran estúpidos. Sabían exactamente lo que significaban esas aves ascendiendo desde la espesura. No vieron un animal, vieron una transmisión de inteligencia enemiga. La orden en las trincheras alemanas fue clara y brutal. ¡Derriben a los pájaros! Lo que siguió fue una cacería despiadada. En cuanto la primera paloma batió sus alas intentando ganar altura, el aire se llenó de plomo. Los francotiradores enemigos, tiradores de élite acostumbrados a dar en blancos móviles, convirtieron el cielo en una zona de aniquilación. Los soldados estadounidenses, agazapados en el barro, miraban con el corazón en un puño cómo la primera ave estallaba en una nube de plumas y sangre antes de salir del valle. La esperanza se desmoronaba. Whittlesey envió una segunda paloma. ¡Bang! Abatida. Una tercera. ¡Bang! El mismo resultado trágico. Los alemanes habían creado un muro de balas impenetrable. Cada intento era una sentencia de muerte para los animales. El suelo del bosque comenzaba a salpicarse no solo con la sangre de los hombres, sino con los cuerpos rotos de las mensajeras que nunca llegaron a su destino. Parecía que el destino estaba sellado. El bombardeo amigo seguía machacando sus posiciones, acercándose cada vez más al puesto de mando. La moral estaba por los suelos. Los hombres se miraban entre sí, sabiendo que el final estaba cerca. En la jaula de mimbre, el aleteo se había calmado. Ya no había revuelo. Al mirar dentro, los encargados de las señales se dieron cuenta de la terrible realidad. Solo quedaba un ocupante, una sola paloma, un macho con patrón de cuadros negros. Su nombre, irónicamente, significaba «querido amigo» en el idioma del país donde estaban a punto de morir. Todo el peso de 500 vidas estaba a punto de caer sobre unas alas que aún no sabían que iban a volar hacia el infierno. La tarde caía sobre el bosque de Argonne, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que se mezclaba con el humo negro de las explosiones. Dentro del perímetro defensivo, el conteo regresivo había comenzado. La jaula de mimbre estaba casi vacía. Al fondo, acurrucado y probablemente aterrorizado por el estruendo que sacudía la tierra, quedaba solo uno.
Su nombre era Cher Ami. Era un macho de la raza Black Check, una paloma bravía de aspecto común. Nada que te hiciera pensar en un héroe de guerra. Pero en ese instante, ese pequeño ser de plumas oscuras y ojos nerviosos representaba el último hilo de vida al que se aferraban más de 500 hombres. Era la última bala en la recámara. Si él fallaba, si sus alas no eran lo suficientemente rápidas, el batallón perdido sería borrado de la faz de la tierra por su propia artillería antes de que cayera la noche. El mayor Whittlesey sabía que no habría otra oportunidad. Sacó su libreta de campo bajo el rugido de los morteros. Con un lápiz sucio y la urgencia de quien escribe su testamento, garabateó en un delicado papel de cebolla las palabras que definirían el destino de su unidad. No hubo saludos formales ni códigos complejos. Fue un grito de auxilio plasmado en grafito. Estamos a lo largo de la carretera, paralelo 276.4. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténganlo. Ese, por el amor de Dios, final no era terminología militar. Era la súplica de un hombre viendo morir a sus hijos. Con sumo cuidado, como si manipulara una bomba sin detonar, Whittlesey enrolló el diminuto mensaje y lo introdujo en el pequeño cilindro de aluminio atado a la pata izquierda de Cher Ami. Los soldados cercanos dejaron de disparar por un segundo, girando sus cabezas sucias y desesperadas hacia el oficial y el pájaro. Se podía sentir la tensión en el aire, más densa que la niebla. Cientos de ojos se clavaron en el animal. Whittlesey sostuvo a Cher Ami un momento, sintiendo el latido frenético de su pequeño corazón contra la palma de su mano. Quizás le susurró algo, o quizás solo rezó para sus adentros. Entonces, con un movimiento firme y decisivo, lanzó al ave hacia el cielo gris. Cher Ami aleteó con fuerza, luchando por ganar altura, buscando esa corriente de aire que lo sacara del valle. Los soldados contuvieron la respiración. El pájaro ascendió, un punto negro contra las nubes. Pero en el momento en que sus alas cortaron el horizonte y se hizo visible sobre la línea de los árboles, la tierra de nadie cobró vida. El enemigo estaba esperando, y no iban a dejarlo pasar. Cher Ami comenzó su ascenso. No voló en línea recta de inmediato. Como dictan sus instintos ancestrales, comenzó a trazar círculos, ascendiendo en una espiral cerrada para orientarse, buscando ese norte magnético invisible que guía a su especie. Fue una maniobra necesaria, pero tácticamente suicida. Cada segundo que pasaba dando vueltas sobre el valle era un segundo que se ofrecía como blanco perfecto contra el gris pálido de las nubes. En las trincheras alemanas, los observadores no tardaron ni un parpadeo en reaccionar. ¡Ahí va otro!, debió gritar alguien. El sonido que siguió no fue humano. Fue el ruido mecánico y frío de cientos de cerrojos de rifles Mauser cargándose al unísono. Ametralladoras Maxim fueron reorientadas hacia el cielo, sus cañones humeantes apuntando a ese pequeño punto alado. Los alemanes no iban a escatimar munición. Sabían que si ese pájaro cruzaba las líneas, la artillería americana corregiría el tiro y los borraría a ellos. De repente, el infierno se desató hacia arriba. El aire se llenó de plomo, literalmente. No eran disparos aislados, era una cortina de metal, un granizo sibilante diseñado para triturar cualquier cosa biológica que se atreviera a volar. Las ramas de los árboles cercanos eran podadas por las balas perdidas, astillándose con violencia. El zumbido de los proyectiles era ensordecedor, superando incluso el estruendo de la artillería que seguía cayendo sobre los americanos. Desde sus agujeros llenos de barro, los hombres del batallón perdido miraban hacia arriba con la boca seca y el estómago revuelto. Veían a su querido amigo luchando contra las turbulencias de las explosiones, esquivando la muerte por milímetros. «¡Vuela, maldita sea, vuela!», susurraban, apretando los puños hasta que los nudillos se ponían blancos. Pero la suerte en la guerra es finita. Los soldados vieron con horror cómo la pequeña silueta se sacudía violentamente en el aire. Una nube de plumas explotó del cuerpo del ave, flotando momentáneamente en la brisa tóxica. Cher Ami había sido alcanzado. El impacto detuvo su ascenso en seco. Sus alas dejaron de batir rítmicamente y el pájaro comenzó a caer, girando sin control, cayendo en picada hacia la tierra de nadie como una piedra inerte. Un gemido colectivo recorrió las filas americanas. Fue el sonido de la esperanza rompiéndose. Los soldados bajaron la cabeza. Algunos cerraron los ojos para no ver el final. Otros simplemente se dejaron caer en el fondo de sus trincheras, resignados. Era el fin. La última paloma había caído. La artillería amiga los iba a matar a todos en cuestión de minutos. No había salida. Cher Ami caía rápido, la gravedad reclamando su cuerpo herido. El suelo se acercaba a una velocidad vertiginosa.
Pero entonces, justo cuando parecía que el ave iba a estrellarse contra el lodo y convertirse en otra víctima olvidada de la Gran Guerra, ocurrió algo que desafía toda lógica biológica, algo que hizo que los soldados volvieran a levantar la vista, incrédulos ante lo que sus ojos presenciaban. A escasos metros del suelo fangoso, cuando parecía que el impacto era inevitable, las alas de Cher Ami se abrieron de golpe. No fue un movimiento elegante, fue un espasmo violento, un rechazo absoluto a la muerte. Contra todas las leyes de la física y la medicina, el ave frenó su caída y comenzó a batir las alas con una furia desesperada. Los soldados no daban crédito. Cher Ami no solo había retomado el vuelo, sino que estaba ascendiendo de nuevo hacia la tormenta de balas. Pero el pájaro que se elevaba ahora no era el mismo que había salido de la jaula minutos antes. Era un mártir volador. La bala alemana no lo había rozado, lo había atravesado. El proyectil había entrado por el pecho, perforando sus sacos aéreos y llenando sus pulmones de sangre. La fuerza del impacto le había reventado un ojo, dejándolo medio ciego en un mundo de humo. Y lo peor, la pata derecha, esa pequeña extremidad donde el mayor Whittlesey había atado el cilindro con el mensaje, había sido prácticamente arrancada. Colgaba inútilmente, sujeta al cuerpo solo por un tendón desgarrado y un jirón de piel. Cualquier otro ser vivo habría entrado en shock instantáneo. El dolor debió ser inimaginable, una agonía punzante con cada aletazo. Pero Cher Ami no se detuvo. Con la visión nublada por la sangre y respirando con dificultad, ignoró el instinto de supervivencia que le gritaba «escóndete» y se entregó al instinto de regreso al hogar. Voló a través de la metralla que seguía explotando a su alrededor. Cruzó la línea de fuego alemana, esquivando la muerte que silbaba a su paso. Era un punto minúsculo de voluntad inquebrantable navegando un océano de odio humano. Con un pulmón colapsado y desangrándose en el aire, Cher Ami dejó atrás el bosque de Argonne y se adentró en el cielo abierto. No volaba por lealtad a una bandera, ni por odio al enemigo. Volaba porque tenía una misión grabada en su ADN. Y nada, ni siquiera una bala en el pecho, iba a impedirle cumplirla. Cher Ami ya no escuchaba los disparos. Ahora, el único sonido era el rugido del viento golpeando contra sus plumas y el bombeo frenético de su propio corazón, que luchaba por mantener la presión sanguínea en un cuerpo roto. Estaba solo en la inmensidad del cielo francés, librando una batalla silenciosa contra la fisiología. Lo que sucedió en los siguientes minutos es una proeza que deja perplejos a los biólogos incluso hoy en día. Con un agujero en el pecho del tamaño de una moneda y desangrándose copiosamente, Cher Ami no se arrastró por el aire, corrió como un rayo, cubrió una distancia de 40 kilómetros en apenas 25 minutos. Hagan las matemáticas. Eso significa que voló a una velocidad promedio de casi 100 kilómetros por hora. Es una velocidad impresionante para una paloma de carreras en perfectas condiciones, dopada de energía y salud. Pero para un animal herido de muerte, ciego de un lado y arrastrando una extremidad mutilada, es sencillamente imposible. Es como pedirle a un corredor de maratón que rompa el récord mundial después de recibir un disparo en el pulmón. Pero Cher Ami no volaba con músculos. Volaba con pura desesperación. Su vida se escapaba gota a gota, manchando el paisaje francés bajo sus patas. Pero sus alas nunca perdieron el ritmo. Cada aletazo le robaba un poco más de energía vital, acercándolo al colapso, pero el instinto de llegar a casa era más fuerte que el dolor. Finalmente, el palomar de la división en el cuartel general apareció en el horizonte. Para Cher Ami, esa estructura de madera y malla era el único puerto seguro en un mundo en llamas. Cuando descendió, no fue un aterrizaje suave. Cayó pesadamente sobre la tabla de entrada, casi sin fuerzas para plegar las alas. Los encargados de las señales, que esperaban ansiosos cualquier noticia, corrieron hacia la jaula. Lo que vieron los dejó helados, con el estómago revuelto por la impresión. El pájaro que tenían delante era una masa sanguinolenta. Las plumas del pecho, normalmente de un gris lustroso, estaban empapadas y apelmazadas por la sangre seca y fresca. Tenía una herida abierta en el esternón por donde se podía ver respirar al animal. Pero lo más impactante era su pata derecha. Ya no era una pata. El hueso había desaparecido, destrozado por la bala. El miembro entero, junto con el preciado cilindro de aluminio, colgaba tristemente sujeto apenas por un único tendón estirado y un jirón de piel. Cher Ami se mantenía en pie sobre una sola pata, temblando, al borde de la muerte. Pero había llegado. Los encargados del palomar no perdieron tiempo en lamentos. Con manos temblorosas, pero con una delicadeza quirúrgica, desataron el pequeño cilindro de aluminio de la pata que colgaba inerte. El papel estaba manchado de sangre. Pero las letras de Whittlesey seguían ahí, legibles, gritando desde el grafito. Al leerlo, el color desapareció de los rostros de los oficiales. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros.
La comprensión del error fue un golpe brutal. Inmediatamente, el caos estalló en el centro de mando. Hombres corrieron por los pasillos. Teléfonos de campaña sonaron con urgencia frenética, gritando órdenes para cortar el fuego. ¡Alto el fuego! ¡Corten las baterías! ¡Están matando a los nuestros! Y entonces ocurrió. A kilómetros de distancia, en el bosque de Argonne, el estruendo constante que había martillado los tímpanos de los soldados durante horas cesó. No fue gradual, fue un corte seco. El último eco de una explosión se desvaneció entre los árboles y de repente el bosque quedó sumido en un silencio sepulcral. Un silencio tan profundo y repentino que dolía en los oídos. Los hombres del batallón perdido, acurrucados en el fondo de sus agujeros, no se movieron al principio. Estaban esperando el siguiente silbido, la siguiente explosión. Pero los segundos pasaban y la muerte no caía del cielo. Poco a poco, con la desconfianza de quien ha mirado al infierno a los ojos, comenzaron a levantar la cabeza. Uno a uno, como fantasmas saliendo de sus tumbas, emergieron de la tierra. Se miraron los unos a los otros, sucios, hambrientos y heridos, con una pregunta silenciosa en la mirada. ¿Se acabó? El fuego amigo se había detenido. Cher Ami lo había logrado. De los más de 550 hombres que habían entrado en esa trampa mortal, solo 194 salieron caminando. Pero estaban vivos. Esos 194 corazones seguían latiendo gracias a las alas rotas de un pájaro que se negó a morir. Muchos de esos hombres regresarían a casa, se casarían, tendrían hijos y nietos. Generaciones enteras de familias estadounidenses existen hoy porque, en un día frío de octubre de 1918, una paloma mutilada voló más rápido que la muerte. Cher Ami había cumplido su misión, pero el precio había sido devastador. Yacía en la mesa, un pequeño bulto de plumas ensangrentadas que apenas respiraba. En cualquier otra circunstancia, un animal en ese estado habría sido sacrificado por piedad o descartado como equipo dañado. Pero este no era un pájaro cualquiera. Era el salvador del batallón perdido. Lo que sucedió a continuación es un testimonio de la gratitud humana. Los médicos del ejército, hombres acostumbrados a amputar piernas de soldados y cerrar heridas de metralla en el pecho de oficiales, hicieron algo inaudito. Despejaron una mesa de operaciones, encendieron las lámparas y trataron a esa paloma con la misma urgencia y respeto que le darían a un general de 4 estrellas. La cirugía fue tensa. Imaginen esas manos grandes y callosas, entrenadas para la crudeza de la guerra, manipulando bisturís diminutos para reparar los órganos destrozados de un animal de medio kilo. Lograron limpiar la herida del pecho y salvarle el ojo sano, pero la pata derecha estaba perdida. El daño era irreparable. Tuvieron que amputarla. Sin embargo, no lo dejaron así. Con una delicadeza conmovedora, alguien, quizás un médico, quizás un soldado agradecido con habilidad para tallar, fabricó una pequeña prótesis de madera. Un pie de palo a medida para un héroe de guerra. Cuando Cher Ami despertó de la anestesia, se puso de pie, tambaleante pero digno, apoyado en su nueva pierna de madera. La noticia de su supervivencia corrió como la pólvora por las trincheras. Cher Ami se convirtió en la mascota oficial, en el ídolo de la 77ª División. Soldados endurecidos, hombres que habían matado y visto morir a sus amigos, hacían fila en la enfermería solo para verlo. Se quitaban los cascos con respeto, le susurraban palabras de agradecimiento y lloraban al ver al pequeño animal cojeando en su jaula. El reconocimiento no se limitó a susurros en la enfermería. El gobierno francés, conmovido por la historia del ave que cruzó el infierno, le otorgó la Croix de Guerre con palma. Es una de las condecoraciones militares más altas de Francia, reservada para actos de heroísmo excepcional en combate. Imaginen la escena. Oficiales con medallas en el pecho saludando a una paloma tuerta con una pata de palo. No era una farsa. Era un reconocimiento puro de que el valor no entiende de especies. Cher Ami sobrevivió a las balas, a la metralla y a la cirugía. Pero su guerra no terminó en Francia. Cuando llegó el momento de regresar a Estados Unidos, no fue tratado como carga, sino como un VIP. El mismísimo General John J. Pershing, comandante de las fuerzas expedicionarias, fue a despedirlo personalmente al barco. Regresaba a casa no como una mascota, sino como un veterano condecorado. Sin embargo, las heridas del bosque de Argonne eran profundas, a pesar de los cuidados y del amor que recibía. Su pequeño cuerpo nunca se recuperó del todo del trauma. El 13 de junio de 1919, menos de un año después de su vuelo milagroso, Cher Ami murió en Fort Monmouth, Nueva Jersey. Tenía las cicatrices de la batalla grabadas en cada centímetro de su ser, pero Estados Unidos no estaba dispuesto a dejar que este héroe se desvaneciera en la tierra. Decidieron que su cuerpo debía perdurar tanto como su historia. Fue entregado a los mejores taxidermistas, quienes preservaron su forma con un respeto casi religioso.
Hoy, si caminas por los pasillos sagrados del Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, en Washington, D.C., entre las banderas estrelladas y las armas de los padres fundadores, encontrarás una pequeña vitrina de cristal. Dentro, inmóvil pero vigilante, está Cherami. No es una figura imponente. Es pequeño, de plumas opacas por el paso de un siglo. Pero si te acercas y miras con atención, verás los detalles que cuentan la historia del coraje supremo. Verás la pequeña medalla francesa Croix de Guerre brillando en su pecho. Y lo más conmovedor de todo, verás que no se apoya en una pata de carne y hueso, sino en esa pequeña prótesis de madera tallada a mano que le permitió morir de pie. Ahí permanece, un siglo después. Millones de visitantes pasan frente a él cada año. La mayoría solo ve un pájaro disecado, pero aquellos que conocen la historia se detienen y ven algo más grande que cualquier tanque o avión de combate. Ven la prueba física de que, en la guerra, el coraje no se mide por el calibre del arma ni por el tamaño del soldado, sino por la fuerza inquebrantable de su corazón. Cher-Ami, el palomo tuerto y cojo, nos mira desde su vitrina eterna, recordándonos que incluso en la hora más oscura, la esperanza puede tener alas. A menudo miramos a los animales desde un pedestal de superioridad. Creemos que somos los dueños del planeta porque construimos rascacielos y diseñamos armas capaces de borrar ciudades enteras. Pero la historia de Cherami nos obliga a bajar la cabeza con humildad. En aquel bosque de Argonne, mientras los humanos usaban toda su inteligencia para destruirse unos a otros, una pequeña ave usó todo su ser para salvar vidas. Cherami no entendía de geopolítica, ni de banderas, ni de rangos militares. No voló por odio a los alemanes ni por amor a la guerra. Voló porque, en su código genético, rendirse no era una opción. Voló porque la lealtad a su palomar era más fuerte que el dolor de una bala atravesándole el pecho. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Es posible que estemos subestimando drásticamente la inteligencia y el espíritu de estos seres? Cuando vemos a una paloma en la plaza, ¿vemos solo una plaga urbana? ¿O somos capaces de ver el linaje de guerreros que llevan en la sangre? Cherami nos demostró que el heroísmo no es un rasgo humano. Es una fuerza de la naturaleza que reside en corazones de todos los tamaños. Si esta historia te ha erizado la piel, si te ha hecho respetar un poco más a las criaturas con las que compartimos este mundo, haz clic en el botón de suscribirse. No dejes que estas historias se pierdan en el olvido. Y ahora te pregunto a ti. La historia está llena de bestias que cambiaron el curso de la humanidad. ¿Qué otro animal legendario crees que merece su propio documental? ¿El oso Wojtek? ¿El perro Balto? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima expedición.